Muy buenas noches, Inge. Mi tema sobre la ley de Bernoulli es la aplicación de la ley de Bernoulli eh, en la natación. Sería Bernoulli más natación. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya. En este tema va a existir lo que es una explicación tradicional teniendo en cuenta el teorema de Bernoulli. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a afectar esta ley en esta acción? Cuando la mano se encuentra en el agua y se enfrenta a la corriente, ésta se desplaza tanto de arriba como abajo de la mano. Por lo tanto, el ángulo de ataque es correcto. La corriente de agua que pasa por encima de la mano se desplazará a mayor velocidad que la corriente de agua que pasa por debajo de la mano en este movimiento. Entonces, existirá la diferencia de velocidad que provoca una diferencia de presiones perpendicularmente y hacia arriba. Esta fuerza se le llama de sustentación o sustentación hidrodinámica o fuerza ascensorial. Esta fuerza se puede aplicar desde otras leyes de la dinámica de fluidos o de las propias leyes de Newton. Existen otras leyes que también avalan esta ley, la cual se las ha desarrollado hace 70 años junto con la teoría de Bernoulli, que en una expresión dice: en el seno de un fluido incomprensible y sin rozamiento, la suma de la presión hidrostática a la debida altura y a la debida velocidad es constante en todos los puntos de la corriente fluida. Esto nos acaba de decir sobre la ley de Bernoulli los apuntes de Raúl Arellano en 1999 a 1990 a 2000. Entonces, sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Ya. También existen diferentes puntos a distinguir en este tema. Eh, de esta ley de la dinámica de fluidos, van a existir otras, como por ejemplo llegar a la conclusión de extraer que la velocidad es inversamente proporcional a la presión. Es decir, cuanto más rápido circula el agua por el dorso de la mano, menos presión ejercerá. ¿Por qué sucede esto? Porque la fuerza de sustentación estará en función de la diferencia entre la presión de la zona de la palma y la presión del dorso, lo que tenemos en nuestra siguiente diapositiva. Lo que sucede acá. No es que, no que los va a resultar lo que es la velocidad relativa de la corriente. Entonces, ¿qué más podemos decir de este tema? Que a una misma velocidad de la corriente pueden corresponder infinitas magnitudes de la fuerza de sustentación en función del ángulo de ataque, el cual va a tener un ángulo entre 0 grados y 90 grados, y siendo el ángulo de 45 grados una corriente perfecta, la cual le daría una magnitud de fuerza de sustentación positiva. La fuerza de sustentación se genera en dirección perpendicular a la dirección de la corriente que se ejerce por la mano. Entonces, ¿qué factores afectan a la fuerza de sustentación? El ángulo de ataque, la velocidad de la corriente, la velocidad relativa de la corriente, detalla varias variables que nos conciernen, como por ejemplo, descartando las cosas de la densidad del medio, que en nuestro caso siempre va a ser constante, la cual no tiene relevancia. Entonces, ¿qué podemos decir acá en el teorema de Bernoulli, en la aplicación? Que la fórmula correspondiente sería eh, igual a CL, donde CL es el coeficiente de sustentación dependiente del tipo de perfil y del ángulo de ataque. Q va a ser la presión aerodinámica, 1 sobre 2 de B al cuadrado, siendo D la densidad
y B, la velocidad del viento relativo. Entonces, por ejemplo, I S va a ser la superficie alar. Entonces, ¿qué podremos decir sobre la historia o llegar a la conclusión de esta aplicación? Que la aplicación de esta técnica se desarrolló hace 70 años mediante la grabación que se puede observar de los nadadores que se encontraban en una piscina, detallando sus trayectorias, su velocidad, el tiempo y la mayor eficacia por propulsiva que se consigue mediante el correcto equilibrio, por lo que se usa la fuerza de sustentación y la fuerza debido a la resistencia de la forma. Entonces, el teorema de Bernoulli va a ser una ecuación muy usada en estos temas, por lo que tendría que desarrollarse mediante el siguiente teorema. La velocidad 2 sobre 2 más P sobre la densidad más G sobre Z es igual a la constante de la presión estática más la presión dinámica, la cual va a ejercer una presión total, lo que nos va a resultar una constante de presión estática más un medio por la densidad por la velocidad, resultando la presión total finalmente constante. Gracias.